Regresamos con más del día y tal como adelantamos antes de la pausa en la que tuvimos en la entrevista anterior al consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, tenemos ahora una conversación con el ministro de Trabajo, otro tema muy importante que se trató ayer en el discurso de Luis Abinader, el trabajo. Y por eso tenemos aquí a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar aquí. Presidente del Comité Nacional de Salarios. Salarios, ante todo salarios. El ministro de Trabajo no es presidente del Comité Nacional de Salarios. No. Hay un presidente del Comité Nacional de Salarios designado por el Poder Ejecutivo. En este momento lo preside el licenciado Ángel Martín Mieses. Vale. Pero es una organización que depende adscrita al Ministerio de Trabajo. Así como indicaba mi compañero Germán, que habló, señalaba el tema de los salarios, porque fue un tema que se abordó de una manera muy importante y crucial ayer en el discurso de Luis Abinader. Vemos también el tema de los empleos. Antes de pasar al tema de los salarios, que sé que la gente está pendiente a eso, en cuanto a empleos, vimos que el presidente dio varias declaraciones en su discurso. ¿Qué puede referir usted sobre eso? Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio que históricamente ha sido y en nuestra opinión sigue siendo un referente de un espacio de conciencia ciudadana y de periodismo responsable. También permítame expresarles que me siento también muy contento de poder compartir con ustedes, porque junto con ustedes, en el panel inicial se encuentra el profesor, quien fue mi profesor. Fue mi profesor de filosofía en la universidad, y él tal vez no lo sabe, pero ya lo va a saber, pues lo voy a decir ahora. David Álvarez. Correcto, el profesor David Álvarez, que tuvo una relación obviamente muy interesante con él, porque mi padre fue doctor en filosofía. Entonces había un componente muy importante de esa materia en nuestra casa, y obviamente las clases que el profesor David Álvarez daba era excelente y fenomenal y un gran hombre. Entonces, qué bien. Muchísimas gracias. Y entrando inmediatamente en el tema que nos presente, sí, el discurso obviamente tuvo una cantidad de informaciones correctas, optimistas, pero sustentadas en la verdad y en la transparencia. Señores, ¿cuándo fue la última vez que el país vio o conoció de un proyecto que sin unos cuestionamientos de transparencia iba a lograr, como él mismo lo señaló el presidente, construcción de capacidad de generación de electricidad, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que el país vio que con los mismos presupuestos para los comedores económicos se haya multiplicado a la enésima potencia la cantidad? Es decir, hay una transparencia en esa dirección. Y por esas políticas y por esas actitudes de la dirección del presidente Luis Abinader en este gobierno es que hemos podido ver cómo el empleo se ha fortalecido. Cuando llegó al gobierno el presidente Luis Abinader, recordemos que estábamos tal vez en el peor momento de la pandemia. Habían muchos cientos de miles de empleos que se encontraban suspendidos o perdidos. Al momento de cierre del año 2022, no solamente habían 89,000 empleos adicionales creados en el 2022 del sector privado formales, sino que en comparación con la prepandemia, es decir, si no tomamos en cuenta la pandemia, antes de la pandemia, más de 125,000 empleos adicionales formales del sector privado, hablando de los empleos de calidad. Entonces, cuando vemos la composición de esos empleos, vemos que más de la tercera parte de esos nuevos empleos están ocupados por jóvenes de 18 a 30 años. Y esto en buena medida obedece también a una serie de políticas coordinadas que el gobierno ha ido desarrollando, como por ejemplo las políticas del programa República Dominicana Trabaja que desarrollamos desde el Ministerio de Trabajo, en donde el Ministerio llega a entendimientos con empresas, en donde se les subsidia parte del salario para que estos jóvenes puedan tener una primera experiencia de trabajo por unos periodos de meses. Vencidos estos meses, entonces, generalmente la experiencia ha sido que los jóvenes se mantienen insertados en el mercado laboral. Junto con eso, el aumento de las capacitaciones de los jóvenes en busca de reducir la brecha entre lo que el mercado demanda y lo que los centros educativos producen. Es decir, hay toda una política coordinada en lo que es el Plan Nacional de Empleo, que se reactivó, recordemos, en el 2021, que está dando los resultados. Y la idea es poder seguir desarrollando en esa dirección.
Tenemos, Luis Miguel, un corte del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader con referencia también al trabajo. Veamos. ¿Cómo no? 2022, este sector alcanzó más de 192.000 empleos directos, el más alto registrado en los últimos 20 años. De los que el 32% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y el 50% a mujeres. Ahí se refería el presidente Luis Abinader a las zonas francas. Él habló bastante sobre el empleo en zonas francas y también en turismo. Así es. Correctamente, la economía dominicana, obviamente, uno de los motores fundamentales de su desarrollo es el turismo. Y ahí también ha habido un incremento de empleos. En el caso de Zona Franca, como acabamos de escuchar, pues ha sido los números históricos de cantidad de trabajadores en zonas francas. Y eso ha ido permitiendo una cantidad importante. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que en el Cibao, sobre todo en el Cibao Central, hay una cantidad de demanda de trabajadores por el aumento de la cantidad de zonas francas que se siguen aumentando, que se siguen instalando y siguen creciendo sus operaciones, que ha aumentado la demanda de empleo. Y esto atado, como repito, al conocimiento de cuáles son las características que están demandando y las formaciones que desde el Infotep estamos impartiendo. Por eso usted acaba de escuchar que más de una tercera parte de esas posiciones son posiciones técnicas. Es decir, que hay un proceso de tecnificación a propósito también de la encuesta nacional del sector laboral que se llevó a cabo en el 21 y para la formación me refiero, que se llevó a cabo en el 21 y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral. También el presidente mencionó las labores en la inserción laboral de personas con capacidades especiales. Y eso también es bueno mencionarlo porque hemos estado desarrollando trabajos en esa dirección, en donde con sensibilizaciones y en trabajos y proyectos juntos con el PNUD, de lograr que los empleadores conozcan que no es solamente una posibilidad de emplear personas con algún tipo de capacidad especial, porque la ley lo mande, sino también porque tiene ventajas complementarias. Y eso es parte de la función que estamos desarrollando. Y además de eso, en esa misma dirección de empleos, uno de los proyectos que venimos a desarrollar en este 2023 es fortalecer las capacidades del sector productivo nacional para la transferencia o la transición hacia empleos verdes, que es algo muy importante. En Latinoamérica, mejor dicho, en Iberoamérica, se han identificado cerca de 80 millones de empleos con capacidad de transicionarse hacia empleos verdes. En República Dominicana se han identificado cerca de 400.000 empleos con capacidad de transicionarse hacia empleos verdes, principalmente en agricultura, en minería, en turismo y en servicios. En las cualidades necesarias para esa transición, y el presidente habló de ello también ayer, son las capacidades de las capacitaciones en STEM, en ciencias y tecnologías. Y esas transiciones hacia empleos verdes queremos que sean también inclusivas y sostenibles. ¿A qué me refiero con ello? La mayoría de los empleos que utilizan ciencias y tecnologías y las universidades, las personas que estudian ciencia y tecnología no son mujeres en la República Dominicana ni en el mundo. Sí, apenas un 20%. Entonces el gobierno quiere aumentar la cantidad de mujeres que estudien estas carreras para poder también lograr el aumento de la cantidad de mujeres que puedan ser parte del proceso de transición hacia empleos verdes. Y eso es parte de los programas de empleos verdes que tenemos en carpeta. Muy interesante. Ministro, vamos a brindarle un cafecito. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, el pasado 10 de octubre usted estuvo sentado en esa misma silla y anunció al país a través de nuestras cámaras que habría probablemente a final de año un aumento salarial. Ayer el presidente habló nuevamente de esto, sin embargo, la semana pasada, representantes del sector empresarial dijeron que todavía no tenían una propuesta definitiva. Los sindicatos exigen o demandan un 35% de aumento salarial para el sector privado, al salario mínimo, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? El presidente dice que instruyó para que haya un acuerdo en ese sentido. Y agrego algo a la pregunta también de Germán, ¿cuál es el salario mínimo? Porque el presidente ayer dijo 16,000 pesos, pero hay opiniones diversas sobre eso. Bueno, como 16 salarios ¿cuál mínimo. es el salario Comenzando mínimo? por ahí,
realmente son 17. El salario que el presidente mencionó fue el salario mínimo promedio del no sectorizado. Existen en nuestro país 17 salarios mínimos. 17 salarios mínimos, una locura. Eran 16 y cuando creamos la posibilidad de la formalización del trabajo doméstico, se creó el número 17 por características justificables. Pero sí, hay que reducir la cantidad y unificar la cantidad, es uno de los objetivos que tenemos. Ahora bien, el salario mínimo que más personas abarca es el que se denomina el no sectorizado. Dentro del salario mínimo no sectorizado hay 4 categorías, dependiendo del tamaño de las empresas: grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Vamos quedando en esas 4. ¿Cuál es el salario Correcto, cuando usted toma esas 4 y busca la media, da ese número de 16.200 y tantos, que es porque va de 11.900 a 21.000. Pero eso ya haciendo cálculo, en realidad el salario mínimo sería, si tomamos la escala que presentaste ahora, no sería el 16.000 pesos, sino que sería mucho menos, creo que son 12.000 y algo. Es lo que digo. Si tomamos estos cuatro salarios mínimos sectorizados, el promedio es 16.200 y tanto, 16.000 y pico. Pero sí, el de la micro es 11.900, el de las pequeñas es 12.900, el de las medianas es 19.750 y el de las grandes es 21.000. Cuando usted lo tira de promedio, tomando en cuenta la cantidad de trabajadores en cada una de esas empresas, el promedio es 16.000 y pico. Okay. Y efectivamente, si algo se ha podido mostrar en el gobierno del presidente Luis Abinader es la capacidad de producir consensos, es la capacidad de dialogar. En este año 2023, el Comité Nacional de Salarios fue convocado en el primer día laborable del año, que me parece que fue el 3 de enero, por primera vez en el 2023. Y desde entonces, en estos 2 meses, ha habido varias reuniones. En esas reuniones, el sector de los trabajadores ha hecho su propuesta. Todavía el sector de los empleadores no ha hecho la suya. Estamos confiados. Pero tenemos más de 6 meses. Estamos confiados. Que se cumplió el plazo. Y vino de parte de los trabajadores. El plazo no se ha cumplido. El plazo se cumple legalmente el 14 de julio del 2023. Lo que sucede es que el gobierno ha querido adelantar el ajuste de salarios para poder atender la inflación acumulada. Esa es la pura realidad. Ahora bien, sí ha habido una disposición de diálogo, pero estamos todavía en espera de que el sector de los empleadores defina su posición y entendemos que en los próximos días debe hacerlo. ¿Por qué quiero señalar la capacidad de consenso que este gobierno ha demostrado? Porque en el justamente el 14 de julio del 2021, que fue cuando se produjo la resolución del salario mínimo no sectorizado. Con un año de retraso, por razones entendibles, que fue lo del... Ese no estaba retrasado. Sí, porque fue lo del... Tocaba en el 20, obviamente por la pandemia. No, fue en el 19 la vez anterior y tocaba en el 21. El que sí estaba retrasado fue otro tipo de salario mínimo, pero el no sectorizado no. Entonces, en esa oportunidad se produjo un acuerdo, de hecho histórico, no solamente por la forma en donde no hubo enfrentamientos agrios, sino también por el fondo, que hubo montos importantísimos. Entonces estamos confiados que esa misma capacidad que el presidente permite de confianza se va a también manifestar en esta oportunidad. Estamos trabajando en eso y yo estimo que en los próximos días ya podremos dar una información detallada. Obviamente, en esta semana deberá salir la convocatoria, probablemente para la semana que viene, de la siguiente reunión del Comité Nacional de Salarios, pero entendemos que estamos ya en las etapas finales. Lo importante no es solamente el proceso, que va a salir muy bien, estamos confiados y estamos trabajando para eso, sino también el hecho de que el gobierno ha planteado, y nosotros hemos sido reiterativos en ello, que un gobierno del presidente Luis Abinader, un aumento salarial no es suficiente con un ajuste por inflación. La inflación acumulada desde el último aumento salarial del no sectorizado hasta la fecha de enero 2023 fue de casi 13%. Por lo tanto, debe ser más de esa cantidad, con el debido cuidado de que tampoco sea un monto que sea autoproductor de inflación, pero sí con el objetivo de lograr la meta final. ¿Cuál es la meta final que nos hemos trazado?
que en un periodo de algunos años, de manera constante, la brecha que existe entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica familiar pueda irse reduciendo. Y tenemos como objetivo que el salario mínimo, al menos el más alto, pueda ser suficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar, al menos el más bajo. Ahora hay un Obviamente, déficit de más del 50%, porque dependiendo, 16 a 25 equivale a 9, correcto, 15 en el promedio. entre... Pero usted está haciendo el promedio de salario y no está haciendo el promedio de la canasta básica. Usted está tomando la canasta básica más baja, la mínima, y tomando el promedio del salario mínimo. Exacto. Si usted toma el salario mínimo más alto y lo calcula con la canasta más baja, la diferencia es de 4,000 pesos, que es bastante. Entonces, el objetivo es... O sea, que no alcanza. El hecho es, que no alcanza. Eso es así. Por eso nosotros hemos insistido en que tenemos que lograr reducir esa brecha, claro, y lograr que en un periodo constante, sin ser, repito, autoinflacionador de inflación, perdón, lograr esa reducción. Y estamos confiados y por eso hemos planteado un gran pacto social por salario digno y trabajo decente que tenga como objetivo final esa meta pautada en los diferentes años, comenzando en este 2023. Entonces, esperaríamos en las próximas semanas otro encuentro. Se llamaría, sería la convocatoria de los diferentes sectores. La convocatoria debe producirse en esta semana para que el encuentro se produzca la semana que viene. Yo quisiera también referirme, antes de irnos a la pausa, Luis Miguel, a algo que dijo el presidente Luis Abinader. Él decía ayer, tenemos la mayor cantidad de jóvenes en empleo formal de la historia, pero también por otro lado vemos cómo incrementan la cantidad de jóvenes que hacen la famosa vuelta, es decir, que se van de manera irregular hacia otros países. ¿Cómo se explica que exista tanto empleo? Yo lo escuchaba ahora con todo eso del tema de los empleos y que aumenta la cantidad, pero los jóvenes se nos están yendo. Mire, lo que sucede es que ha habido una cantidad de crecimiento poblacional y al mismo tiempo que ha habido esa cantidad de crecimiento también ha habido una cantidad de aumento de empleo, pero no necesariamente en las mismas proporciones. Recordemos que estamos hace apenas un año que nos quitamos las mascarillas. Recordemos que eso es así, prácticamente. Es decir, los efectos de la pandemia están allí. Y en diferentes países eso no ha tenido, a diferencia de República Dominicana, en diferentes países la reacción contra la pandemia no ha sido tan efectiva como sí ha sido aquí. Ahora, la migración laboral circular y la migración laboral es algo que existe en todas partes del mundo. Lo que sí estamos logrando y lo que sí estamos procurando es el aumento constante de la producción de empleos y de la formalización del empleo para lograr la mejora de sustento y, como decíamos, trabajo digno, salario decente. Bueno, esperamos que se pongan de acuerdo y rápido, porque es necesario. Muchísimas gracias, Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Yo creo que ha puntualizado sobre algo que anunció el presidente ayer en el tema salarial. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes, muy amable. Que tengan un buen día. Nosotros vamos a una breve pausa y retornamos al tramo final ya del día. Sigan con nosotros. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.